El siguiente episodio está destinado a romper con las lógicas de este sistema. Incluye material sensible. Contra el Estado y el capital. Puede que no sea adecuado para todos los públicos. Sobre todo ciudadanos sensibles. Por lo que se recomienda discreción. O no, hace lo que quieras. Mates y anarquía. Motes y anarquía. Cumpla la ley. La democracia, en el sentido político de gobernar por el pueblo, pretende hacer de la ley un símbolo máximo. Como es creyente en su Dios, quiere que creas en la ley, que vivas para la ley y sin salir de la ley. ¿No te alcanza una? Ahí van 10 o 100 o 1000 y todas enderezadas a someterse a la ley. ¡Cumpla la ley! Una filosofía que no traspasa la ley es una filosofía de servidumbre. Lo legislado es el deber que se pierde como derecho. A este paso, si mañana, como en los tiempos de Herodes, fuera legal nacer, habría no más que no nacer. O esperar el verdugo. Así estamos con el porvenir abierto solo a la ley y a sus doctrinantes y aplicadores. Todo a ellos y a ella. Y nada, o cada vez menos, a la verdad por sí misma, la justicia por sí misma, la vida, en fin, por lo que está por sí misma es afirmación y empuje. Nada que la ley no mida, pese, calibre y promulgue. Cumpla la ley. O apela, y entonces en lugar de una tendrás 10 o 100 o 1000, un plan quincenal entero. Hermanes, una filosofía que no traspasa la ley es una filosofía de servidumbre, y la democracia es eso, yérguete contra su ley, y que en ti la ley se cumpla. Bienvenidos sean todos al nuevo episodio de Mates y Anarquía. Estamos una vez más acá con Lau. ¿Cómo andás, Lau? Hola, ¿todo bien? ¿Y vos? Bien, acá andamos. Tomando unos matecitos. Tomando unos matecitos, comiendo rico, pero hoy nos toca un tema serio. Pero lo mismo. Siempre tema serio, acá nadie se divierte. No, somos gente muy seria, medio aburridos. Nuestra intención del día de hoy es de hablar un poco del ciudadanismo, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que ver las luchas? ¿Qué es lo que tiene que ver con la democracia? Y esto es debido a todo lo que está pasando con Cristina, ¿no? Con que finalmente la condenaron a 6 años de prisión. Pero no queremos enfocarnos en ella, sino en todo lo que rodea este suceso, ¿no? Famosa frase de es un ataque a la democracia. ¿Qué es lo que conlleva esto? ¿Qué hay detrás de estas frases, ¿no? Como nosotros, desde nuestro lugar como anarquistas y personas que luchan por la anarquía y la libertad, vemos todo esto que está sucediendo y, bueno, y las frases y conceptos que se usan, ¿no? Claro, nos encontramos con muchos comunicados, muchas organizaciones saliendo a decir como no importa si sos kirchnerista o no, en esto tenemos que estar todos unidos de que es un ataque a la democracia y hay que defender la democracia. Entonces ahí es donde nosotros nos preguntamos, ¿hay que defender la democracia? Obviamente nosotros consideramos que no, pero... Fin del podcast. Pero digo, dándole una visión, un poco una reflexión, como que nos parece interesante también que estas mismas personas que defienden por sí la democracia, nosotros las consideramos como ciudadanos básicamente. ¿Por qué? Porque el ciudadano es una construcción, es una reivindicación a lo que es la democracia como sistema de dominación, ¿no? Y el ciudadano, en su forma de hacer política, de luchar, para poner entre comillas, siempre va a ser hacia un capitalismo más justo, ¿no? Con sus valores, con todo lo que eso representa, ¿no? La idea de obtener o ganar más derechos para que sí sea más soportable o justo, lo que decíamos antes, esta existencia democrática, ¿no? Sí, me parece interesante lo que decís, porque como en esto de pensar este sujeto ciudadano, es como que veo un cambio de sujeto, de donde antes quizás había un luchador, un revolucionario, como una conciencia de clase incluso, aunque suene marxista, pero donde
te ubicás en un rol donde decís, bueno, yo soy un sujeto oprimido, existen instituciones de opresión, y ahora es como, bueno, la figura del ciudadano donde se borran un poco las ideologías de, bueno, de última asumir, yo soy marxista, yo soy peronista, yo soy anarquista, y tengo estas ideas, y lo que yo quiero es esto, y bueno, todos tenemos que estar en pos de cuidar algo que es al sistema, básicamente, las instituciones, la democracia, y todos tenemos que estar de acuerdo. Y dentro de esto, la verdad es que son pocas como igual las personas que se salen de este discurso, donde como que está muy, muy sentado la base del sentido común, donde todos tenemos que defender esto más allá de las diferencias, que hay que defender la democracia, que hay que defender lo que nos estaría salvando de otro supuesto ataque que sería la dictadura, quizás, porque siempre está como, quedamos o no, este binomio democracia-dictadura, donde lo que no nos gusta es la dictadura, como Milei. Entonces Milei, vos sos la dictadura, Macri era la dictadura, todo lo que se salga de lo que me gusta de la democracia es dictadura. Entonces, bueno, tenemos que estar todos en la misma, que es defender, en este caso, a una burguesa, una persona responsable de un montón de cosas de mierda durante su gobierno, de asesinatos, de ley antiterrorista, un montón de cuestiones que, bueno, tendríamos que estar olvidándonos porque hay otra cosa peor atrás. Sí, y haciendo conexión con el capítulo pasado que subimos, que hablábamos de la política, también es como la cuestión nuevamente del frente común, ¿no? Que hablábamos también. Como que nosotros tenemos que hacer un frente común dejando de lado un montón de la esencia de lo que somos, como los rebeldes y también como en contra de las leyes que estamos, y de repente unirnos con gente que le interesa como la lucha contra un fascismo, pero un fascismo que sí, es fascismo, sí, obvio, pero también sus dirigentes, sus consignas también son fascistas en realidad, como nosotros lo vemos. Entonces también hay ahí una contradicción importante, porque nos quieren para hacer número, para hacer masa, y no por una cuestión de rebeldía. Y siempre es importante recordar en este territorio que el peronismo es cómplice y diario también de muchas persecuciones, represiones, no olvidarse de la AAA, el asesinato también de Mariano Ferreira también. O sea, hay un montón de cosas que el peronismo tiene abajo de la alfombra y también a viva voz también, ¿no? Como el otro día salió Moreno, por ejemplo, a una entrevista y la persona que estaba al lado, que parece que es uno de los ideólogos de su partido, era un cómplice de la dictadura, pero civil. Uh-huh. Y, o sea, tiene toda una historia del peronismo que no podemos olvidar. Pero bueno, volviendo un poco a lo que hablábamos del ciudadano, es como esta creencia también de que esta lucha parcial, por así decirlo, porque al no ser total, no luchar contra el capital, es una lucha totalmente conformista, ¿no? Y también muy pactada por es la democracia, porque volvemos a lo mismo, siempre va a ser para mejoramiento del sistema actual. Y ahí es donde chocamos nosotros, porque cuando decimos nosotros nos interesa defender la democracia, y la verdad que no la queremos defender, por más que nos planteen que del otro lado, como dice Lau, la dictadura, porque la democracia significa un sistema de dominación, que es el que vivimos actualmente, ¿sí? Que sí, ahora con Javier Milei y todos sus liberbobos es un poco más opresiva, vamos a decir obviamente que sí, pero solo porque cambian los paradigmas en realidad, no porque sea mejor lo que estaban antes o lo que van a venir después. O sea, esa discusión no tiene ningún tipo de sentido para nosotros como anarquistas. Claro, el tema con el ciudadanismo es que no se puede salir de una lógica estatal. De la democracia lo que impone igual sigue siendo como una autoridad, sigue siendo el capitalismo, sigue siendo ciertas relaciones basadas en la autoridad. Y el ciudadano no logra como nunca salir de eso. Y es como este progresismo bueno, digamos, donde, claro, en realidad estás buscando
más derechos, como una sociedad mejor, si querés, ¿no? En cuanto al activismo. Pero claro, no es que se van a hacer cargo de que en realidad lo que están sosteniendo es un sistema de opresión y de privilegio, que es lo que es la democracia, lo que sostiene. Entonces, bueno, dentro de esta lógica ciudadana es, bueno, pedir más derechos, es como tratar de, claro, encontrar un poquito más de justicia en un mundo que es injusto y que no puede comprender tampoco ni aspirar como a un cambio real, a luchas que vayan por el todo, a luchas que no quieran seguir esta lógica de espera, esta lógica de la policía, básicamente, donde quiénes son los buenos, quiénes son los malos, ¿no? Que ahora están mucho, los policías son los buenos, pero que no se puede salir de la lógica representativa, de la lógica de defender las instituciones, de pedir una ley, aunque por más que sepan que no se cumplen las leyes, ¿no? Pero igual va a ser pedir una ley. Sí, justamente me quedo con esa frase que dijiste recién, que es como la injusticia de buscar justicia, ¿no? Sí, eso es interesante. Sí, porque obviamente todos queremos vivir un poco mejor en este mundo miserable, pero digo, también la conformidad es la victoria de la apatía y la derrota también, porque sí podemos lograr un poco acomodarnos, podemos generar una existencia quizás no tan miserable, pero en el fondo cuando vos sentís que hay personas que pierden su libertad, que hay animales encerrados, que existe un montón de cosas de mierda, no sé, el corazón no queda en calma. Y ahí es donde esa diferencia se nota muchísimo, ¿me entiendes? Cuando celebrar una ley me parece, Sí. por lo menos de mi lado, ¿no? Y también lo que dije en Contar ahora salieron un montón de personas porque ni siquiera es que la metieron presa, ¿no? Sino que la condenaron, pero está con prisión domiciliaria y sigue con sus privilegios más allá de eso. Y bueno, también hablábamos de esto de la cuestión de que ni ahí la mandarían a una cárcel común porque es una persona millonaria además de política, y es como bueno, pero aceptar también como este privilegio de que ella no va a pisar nunca una cárcel común, como las millones de personas que sí están encerradas en cárceles comunes y pasándola muy mal, y cómo la justicia y la democracia es defender esto y es defender las cárceles también. Entonces como no sé qué se defiende. ¿Por qué tanta indignación porque condenen a Cristina y no porque metan preso a Facundo Jones Wala por criticar justamente la democracia que sigue matando a un montón de personas, que sigue robando territorios? Entonces, como la elección de hablar de una cosa y no de la otra, la cuestión de criticar ahora la justicia y por esto nomás, y no cuestionar a la justicia como institución. Todos los días mete gente en cana, que mete pibitos en cana todos los días en condiciones terribles, que además igual ya la cárcel es la peor tortura en las condiciones que sean, pero encima en condiciones pésimas. Entonces como esta cuestión del progresismo tan hipócrita de criticar como ahora porque tu jefa del partido la encarcelan, como si, bueno, eso fuera menos justo que están encerrando personas porque robaron algo, ¿no? Y como ya condenarlo a una vida de cana, a torturas, a todo, como, bueno, pero eso es lo justo porque robó. Entonces, como la hipocresía de la ley igual, de que los millonarios roban todo el tiempo, porque igual ir y apropiarse de territorios donde viven comunidades es un robo, por más que la ley diga que algo es un robo, no. La hipocresía, ¿no? De que ciertas personas tengan todo, apropiándoselo porque nadie consiguió. Todas las tierras de la Patagonia fueron robadas, pero con el derecho de la ley. Entonces, como esta hipocresía de la ley no se cuestiona nunca igual. Porque si que algo sea una ley no significa que sea legítimo. O sea, si ahora sacan una ley diciendo, bueno, no, toda la Patagonia es de Lewis, o es de Milei, o es de Cristina, eso no lo hace más legítimo. Entonces, claro, lo que no cuestiona el progresismo es la base de si es legítimo o no la apropiación de las tierras, las leyes en sí, la propiedad. Entonces, bueno, salir a indignarse por una cosa mínima frente a todo un sistema basado en algo completamente desigual e injusto, y a mí me suena bastante hipócrita. Sí, para mí esta misma hipocresía tiene que ver con la construcción que se le da al ciudadano
o la idea del ciudadano de la participación dentro de la democracia, ¿no? Porque la idea de la participación política que tiene el ciudadano es de la construcción misma del Estado, ¿no? De que el ciudadano o los ciudadanos son parte o somos parte del Estado. Entonces el Estado somos todos, el Estado de la construcción, que también tiene que ver con todo un relato, ¿no? También muy progresista que se tiene, por lo menos en este territorio, no sé cómo serán los demás territorios. La idea también de la participación desde las urnas también, del votar bien. Para mí también existe como varios tipos de ciudadanos, ¿sí? Uno se ve un poco más de la izquierda, que hablaba Lau, que es más progresista, y está también el de la derecha, que justamente lo que comparten, como decíamos antes, es el respeto a las instituciones y a la ley, ante todo. Y también la idea de que el otro es la democracia, ¿no? Los caen en la democracia para la derecha, y ahora todo lo progresista que Milei y Macri es la dictadura. Entonces, ese relato, esa construcción se puede dar según el agua al molino que se quiera llevar también, ¿viste? Y ahí estamos nosotros, en el medio. En contra, enfrente. Enfrente y en contra de todos. Y claro, ahí es donde nosotros también, que nos toca participar muchas veces en luchas ciudadanas también, porque bueno, son los territorios en los cuales habitamos y en los que podemos observar donde hay conflictos, ¿no? Y creo que también existió quizá un hastío también en un momento de participar en estos lugares, o hay como una decisión de no participar, o sí, no como movimiento, sino como individuo, porque son luchas que al fin y al cabo por ahí no tienen una finalidad radical. Pero bueno, también está bueno siempre estar en la calle, ¿no? También. Y eso es una autocrítica que nos hace falta también, de la necesidad de como anarquista también nunca dejar la calle, ¿no? Sí, bueno, la lógica ciudadana es como la de pedir derechos en general, y bueno, que todo sea dentro de la ley, por más que las leyes... Una mierda. Bueno, dentro de lo que es pedir derechos, encontramos un fragmento que nos parece interesante para leer sobre los derechos, que es del libro Contra la Democracia, Grupos Anarquistas Coordinados. Bueno, el libro Contra la Democracia de los Grupos Anarquistas Coordinados. Está muy bueno, pueden leerlo como para una crítica a la democracia. Y bueno, y sobre los derechos, dice: los derechos son las concesiones que otorga un poder establecido, es decir, lo que ese poder permite hacer a quienes somete. Los deberes son las imposiciones de ese mismo poder, lo que obliga a hacer. Derechos y deberes son, por lo tanto, un binomio, ya que los unos son contrapartida de los otros y viceversa. Lo cual, y dado que los dos puntuales de la democracia son la ley de mayorías y los derechos, nos lleva a varias reflexiones. Una es que las personas no tienen derechos, sino necesidades vitales. Confundir derechos con necesidades es un grave error que nos viene de la mano del pensamiento autoritario. Se tiene necesidad de alimentarse, respirar, abrigarse, dormir, gozar. Si estas necesidades no se cubren, se pueden tener carencias y enfermedades. Nadie puede concedernos el derecho a la vida. A lo sumo nos la puede dar o quitar, salvo en formas de vida autoritarias y o domesticadas. Todo derecho implica que alguien te lo reconozca, y ese alguien a cambio te reclamará deberes. Para tener derechos se ha de ser súbdito de un rey, ciudadano, de un Estado de Derecho, o una república o demócrata. También tienen derechos quienes sufren las dictaduras, las niñas en las escuelas, los presos en la cárcel, los animales, las minorías, etc. Para tener derechos es necesario ser gobernado, domesticado, y por lo tanto hay que estar oprimido, o lo que viene a ser lo mismo. Esta reflexión nos lleva a que quien tiene derechos no tiene libertad. Quien quiera ser libre, además de luchar por ello, no puede reclamar derechos, dado que no es posible que la libertad se conceda. Los derechos prefiguran necesariamente autoritarismo. Bueno, nos parece interesante como hacer una reflexión, porque también como hablábamos en el capítulo anterior sobre política, como estas cosas del lenguaje y todo, que es como súper difícil sacarse la palabra derechos también del discurso, porque hoy en día todo es como a derecho, a todo, sí tenemos derecho a... Y en realidad sigue siendo eso, un lenguaje del Estado, porque lo que tenemos es necesidad. Como cuando se habla como, ay, necesito trabajar también. En realidad nadie necesita trabajar, lo que necesitamos es comida, es una vivienda, son las cosas que necesitamos. Lo otro es lo que nos imponen para acceder a eso. Pero en verdad, derechos no necesitamos como cosas concretas que nos obligan a pedirlo como en esos términos.
Claro, y al pedir esto estamos relegando nuestra libertad también. Que me parece lo más interesante de la frase, como nosotros estamos, a través de pedirlo, de exigírselo a alguien más, al poder en este caso, a la democracia, al Estado, a la nación, a lo que sea, estamos entregando nuestra libertad, dejando nuestra vida y nuestro día a día en manos de otras personas que deciden por nosotros, que tiene que ver justamente con el sistema de representación, ¿no? Ujú. Que tanto se aboga por los ciudadanos. Sí, aceptando también, legitimando esa autoridad, ¿no? O sea, porque más allá de que hoy en día ciertas cosas impliquen derechos, es como, no tiene sentido justamente el derecho a la vida, el que yo tenga que pedir un derecho para ver si el Estado me deja o no abortar o no. La verdad que no tiene como una lógica el derecho al juego, todo hoy en día es como un derecho. Y en realidad, bueno, es como qué posibilidades tenemos de realizar nuestras necesidades en nuestra vida, ¿no? Que hoy en día claramente está atravesado por el Estado, por el capitalismo, por el poder. Entonces hay muchas necesidades que no estamos pudiendo cubrir por la falta de poder cubrir comunitariamente nuestras necesidades, poder resolverlas. Y cuando las personas justamente se justifica, cuando las personas se organizan para poder satisfacer sus necesidades, que muchas veces entra el Estado para desarmar eso, como cuando se ocupa una tierra para poder tener vivienda y el Estado ahí lo desaloja. Entonces todo el tiempo el Estado también está interfiriendo en la organización comunitaria de las personas para satisfacer sus necesidades, porque bueno, es como sus formas o nada. Como que hoy en día la forma tiene que ser que vos trabajes y lo resuelvas dentro de los términos del Estado, justamente. Entonces nada, Nada. su forma o nada. Sí, el ciudadanismo como que lo que tiene es que no se puede salir de esas lógicas democráticas y es en lo que vamos a chocar, porque nuestro fin último no es defender a un político, a la democracia, a las instituciones, no, es como justamente como romper con todas esas cosas que nos está oprimiendo y construir otro tipo de vínculos en otras posibilidades de vida. Sí, es a lo que aspiramos, es lo que propagamos y es lo que intentamos siempre. Desde nuestro lugar también, desde este momento cuando estamos hablando acá, también es como la idea de que no hay que dar las cosas por sentado, no hay que... Sí, está el mundo en que vivimos, sí, obvio, sí, tenemos celulares, sí, organizamos, sí, trabajamos, sí, aportamos, pero no es lo que decíamos en realidad. O sea, nuestro corazón tiene deseos de libertad, tiene otros deseos, nuestros vínculos tienen que ser distintos, tiene que haber algo más punzante en el medio, no puede ser solo una existencia de trabajo y miseria, no, nosotros apuntamos hacia otro lugar. No apuntamos a conformarnos solo con ir a votar, que nuestra política sea votar o discutir en un foro de Instagram, no. Nuestra intención de lucha, nuestra forma de lucha y nuestra vida pasa por otro lugar. Y ahí es donde hay una gran diferencia y por eso es que no vamos a defender a la democracia. La conclusión. La conclusión. Sí, nos parece que está bueno como invitar a abrir otros debates que no caigan como siempre en esto de si hay que defender la democracia o no, que vimos como que de repente todos se sumaban a esa, es como, me parece que está bueno como no caer siempre en los discursos en que nos quieren hacer caer, en como que todos tengamos que pensar lo mismo y que no haya como otras alternativas de pensamiento y de ruptura frente a lo establecido. Así que bueno, esperamos que haya debates un poco más extensos que no nos hagan caer en si hay que defender a Cristina o no. Bueno, amigues, dejamos por ahí. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias por sus comentarios, por hacernos llegar sus mensajitos. Y bueno, siempre que nos quieran escribir, nos pueden escribir a nuestras redes. ¿Qué más? Sí, nos pueden buscar en Spotify, en YouTube como Mates y Anarquía, en Instagram como Mates y Anarquía también. Siempre, Mates y Anarquía. Siempre. Todo mensaje será celebrado. Sí. Gracias, nos motivan. Besitos para todos. Besitos, hasta la próxima.